buenas tardes, talán, talán, talán. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ya cada vez estoy más cerca de la cámara. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Cómo les va? Quiero saber quiénes están. Hola. Me escriben ahí, me dicen, hola Andrés, soy fulana de tal, soy fulano de tal. Acá estamos, perdón por el lapsus de esta tarde. Pues me quería referir toda la tarde que nos veíamos hoy a la tarde y decía lunes, así como el día que me quería referir a los, no me sale, vampiros y decía dinosaurios, pero bueno. Hola Vivi, hola Irene, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? María, ¿qué tal? Bueno, ya son pasados unos minutitos de las 4, así que vamos a alargar. ¿Eh? Sí, un lapsus. Pero efectivamente estaba todo planificado para que salgamos hoy a la mañana y a la tarde. Antes de continuar, miren, tengo este libro. Hola Teli. Hola Lilia, Susana. Están en clase. Miren, esto que ven ahí puesto al revés es un texto sobre el director, el señor que está acá. Es... Bueno, hola, ¿cómo anda Delia? El director Clint Eastwood. Este director, Oranora, es el que nosotros estamos trabajando. Y miren, tiene una película que se llama Sin Perdón, que esa está buena verla también. Es muy vieja, del año 92. Qué buen mozo, muchas gracias. $1 Million Baby, Cartas de Iwo Jima, El Río Místico, Deudas de Sangre. Ay, esto de Spice Cowboy lo podríamos ver porque es una película de astronautas viejos. Hola Teli, hola Ana María, ¿cómo va? Que es muy divertida, que es unos 4 astronautas viejos que vuelven al espacio. Hola Beatriz, y que está muy linda. El sargento de hierro, el jinete perdido, el aventurero de medianoche. Bueno, tiene infinidades, ¿no? Un recio total, como se la vive, totalmente, sí. Dice su perfil de hombre sin nombre, reflejado en el documental televisivo The Man with No Name de 1977, lo convirtió en una estrella internacional. Hola Norma, ¿cómo va? Tanto tiempo. La combinación de su mirada, su altura y su rostro impenetrable hizo de él un actor emblemático y le catapultó para convertirse en un artista completo. Estaba muy dedicado a la música también. Aprendió el oficio de dirigir de 2 maestros, lo que les decía esta mañana que no lo hemos tomado todavía. Hola Inesita, ¿cómo va? Hola Celes. Bueno, retomo la frase porque si lo interrumpo no se entiende. Dice, la combinación de su mirada, su altura y su rostro impenetrable hizo de él un actor emblemático y le catapultó para convertirse en un artista completo. Clint Eastwood, que es de quien estamos hablando, aprendió el oficio de dirigir de 2 maestros, Sergio Leone y Don Siegel, con los que trabajó de forma regular hasta su debut como director en
The Storyteller. Película a la que le seguirían Escalofrío en la noche, Infierno de cobardes, Primavera en otoño, Licencia para matar. Su primera obra maestra fue el filme El fuera de la ley, de 1976, miren lo que le estoy diciendo, ¿no? Un western revisionista estructurado en términos de melodrama doméstico y una historia de venganza que analiza la guerra de secesión. El significado que en esta película compartiera reparto con Sandra Locke, su compañera fuera de la pantalla desde finales de los años 70 hasta los 80. O sea, esto trae un poco el chusmerío. Juntos ofrecieron trabajos memorables en Ruta Suicida, Bronco Billy, Impacto y Súbito. Yo no las he visto todavía, ni se crean. A principios de los años 80 dirigió e interpretó en Firefox, Impacto Súbito, bueno, sin tanto, pero trabajó exclusivamente detrás de las cámaras por primera vez en Bird en 1988. Siguió cruzando las fronteras de género y realizar dramas como El aventurero de la medianoche, esa es muy famosa, El jinete pálido, una segunda obra maestra del western. Ganó su primer Oscar en 1992 al mejor director en Sin Perdón. Le gusta mucho el jazz, tal cual. Sí, en Sin Perdón, y continuó tratando los temas de la pérdida y la vejez. Verán por qué, entre otras cosas, lo he escogido a él en Los puentes de Madison County de 1995, Poder absoluto de 1997, Deuda de sangre del 2002, Space Cowboys, Los Cowboys del Espacio del 2000, mezcla de aventura y ciencia ficción, y volvió a situarse exclusivamente detrás de las cámaras en Banderas de nuestros padres, en la secuencia Cartas de Aoyo Wajima, bueno, en fin. En Mystic River, hola Vivi, querida, gracias por preguntar. Justo estábamos en una reunión y entonces preguntó a la Dani y le dijimos que sí teníamos clase. Se presentó allá en Peña Tim Robin como dos bostonianos de clase obrera destrozadas por un asesinato, dice en el barrio, cosa que es cierto, pero en realidad fue una violación. Y posteriormente en $1 Million Baby. Repitió la trayectoria premiada de Sin Perdón, aunque dejó menos huella en la historia del cine. Sin Perdón es una gran película, ¿eh? De todos modos, la próxima película que vamos a ver no es Sin Perdón, sino El Gran Torino, ¿no? El Gran Torino es un película que la actúa él también. Esta es una breve reseña de Clint Eastwood, ¿no? Y acá sí me va a permitir a mí, yo les he traído también unas palabritas que si puedo se las leo. Ahí va, un segundo. Que sí quería dejárselas un poquito, porque hay una cosa que me parece muy bueno, y que es, quisiera retomar desde ahí, que no tuvimos tiempo de verlo tanto, retomar desde lo que el papel que hace Laura Linney, que se llama Annabeth. Eso estoy viendo. ¿Dónde se ve el Gran Torino? Ah, lo puso, perdón. Fue leñador y barbero metalúrgico. Sí, todo eso fue Clint Eastwood. Y no solamente todo eso, sino que además es músico. Y la verdad que tocó todas las los instrumentos del cine, o sea, guionó, dirigió, actuó,
Y entonces les decía que me gustaría, yo los he tomado nota, los escribí acá, después se los paso. Es más, se los voy a pasar ahora y vamos a empezar con el diálogo que yo quería empezar esta mañana, pero bueno, lo pasé para hoy. ¿Eh? Se los estoy poniendo acá. Voy a poner como un espectador. Ahí estamos. Porque me gustaría verlo, leerlo con ustedes. No puedo pasarles por ahí la peli, el pedacito de peli como hacíamos en otros momentos, pero sí puedo, y lo hago con muchísimo gusto, a que pasarles este texto. Este texto, estoy poniendo acá el chat para copiárselos, que es este vivo que tengo acá. ¿Eh? No puedo pasarles por ahí Ahí me estoy escuchando yo. Parezco en la Matrix. Ahí les voy a poner el comentario. Control B. Ahí puse. Dice el diálogo. Celeste entra. Se los voy a leer. Y ella ya lo tiene como juzgado a él, como el asesino de la chiquilla. Y dice, ¿en qué estabas pensando? Y ahí es un poquito, vamos a avanzar un poquito más en el diálogo, dice, en vampiros, le dice Dave. ¿Qué tienen? Le pregunta Celeste. Son muertos resucitados, pero a la vez hay algo, pero miren lo que dice, pero tal vez algo hermoso en eso. Quizás un día despiertas y olvidas lo que es ser humano. Quizás entonces está bien. Yo me voy a detener un poquito acá. Cuando les decía que dice, son muertos resucitados. Nosotros habíamos empezado a hablar de esto, de lo que era el efecto de la resucitación y la redención, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando les decía en una de las películas de Alejandro González Iñárritu el sentido que tenía de la expiación? Bueno, acá la resucitación, que es la gran invención de la religión cristiana, ¿no? No lo digo de manera peyorativa, digamos, pero en donde la resucitación, ¿no? El volver a la vida, es volver a una vida en donde ya se pagaron esos pecados y que en algún punto, a través del sacrificio, también se dejó ese dolor. Por eso, a mí acá yo voy a tratar de ser bien textual. Dice, son muertos resucitados. O sea que en algún punto este muchacho murió. En algún punto este muchacho murió, ¿no? Esto que decía bien Olguita Marzolini, creo que en la semana anterior, yo discúlpenme si por ahí digo, era tal y era otra quien lo había mencionado, no es que les quite el derecho de autor, sino que por ahí me olvido de quién había escrito eso en el chat, ¿no? Pero esto de que Dave dejara es que hay algo, hola Teli, hola Vivi, hay varios ahí, de la muerte que se produjo de forma catastrófica, de la muerte de la infancia, pero quiero hacer hincapié en otra cosa, eso ya lo dijimos, que tal vez hay algo hermoso en eso. Y eso, y esto es muy importante, que es que pare el sufrimiento infantil, o sea, que esa muerte y esa resucitación detenga lo que hoy no pude adentrarme más, porque bueno, fueron saliendo otras cosas a partir de los comentarios, es que es esta solución de continuidad que hace el genio de Clint Eastwood, es donde la cristalización de ese dolor no para de sufrir, pobrecito, ¿no? Y cuando digo que no para de sufrir, es que dice, quizás un día te despiertas y olvidas lo que es ser humano. Yo les decía que hay como no sé si hay muy pocas obras, pero bueno, hay obras en las cuales uno puede empezar a reflexionar sobre la condición humana
donde la anécdota es un puente, ¿no? Es un puente que nos lleva a reflexionar sobre qué es el hecho de ser humano. Porque dice, entonces está bien, ¿no? Y eso de que olvidas del ser humano es que olvidas el sufrimiento, porque unas condiciones que nos vinculan al hecho de la humanidad, al hecho de ser humano, ¿qué es? No es ni más ni menos que el acto de humanidad que implica el sufrimiento y la conciencia de eso, ¿no? Cuando digo la conciencia de eso es que hay un punto que nuestra humanidad tiene conciencia de ese dolor y de qué es lo que lo ocasiona. Y lo dice, y esto es muy importante para mí, quien acaba de cometer hace un día o dos, no sé, o una noche, un crimen atroz que es reventarlo a palos al pedófilo, ¿no? Entonces la mujer lo mira medio raro y le dice, ¿de qué carajo hablas, Dave? De vampiros, corazón de hombres lobos. Y ella le dice, no tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no? Digo, no tiene sentido para quien no puede escuchar, y acá voy a volver, pero no por castigar al personaje de Celeste, sino por ponerla en su patética reducción de humanidad, ¿no? En la pobre comprensión que tiene respecto de dos cosas, la ignorancia, y acá lo vamos a atar a la próxima película, de quien tiene un prejuicio sobre él. Ella está convencida de que él mató a la chica. No tiene ni idea que esto es una repetición del dolor de la pedofilia, ¿no? Por eso es que dice, no tiene sentido lo que estás diciendo. Pero además tiene la doble ignorancia de no poder cobijar en ningún momento el acto que implica entenderlo al otro, ¿m? En ese sentido. Esto es lo que yo les decía, que acá me parece que hay una cosa muy, pero muy, muy buena, eh, y que les he sacado algunas cuestiones de la novela. ¿eh? Eh, Esta novela es del año 2001. ¿eh? Fue un libro muy, muy, muy exitoso, muy exitoso. ¿eh? Y en algunos casos, ese libro, les voy a poner la autor, el autor Denis Lehane se llama. Eh, y tienen ese libro, lo pueden descargar, lo tienen en PDF, eh, y que tiene una cuestión que es muy bonita, que a mí me gustaría leerles algunas partecitas, ¿no? Dice, para que nosotros tomemos algo que a mí me parece muy bueno, que es el componente narrativo. ¿m? Cuando digo el componente narrativo es cómo vive el otro. ¿eh? Y cuando digo cómo vive el otro, es cómo es caracterizado el otro. Dice, cuando eran niños, Jean Divine, Jimmy Marcus, que se llama Penn, y David Boyle eran amigos, amigos de correrías, hasta que un día ocurrió algo terrible. Ahí empieza la narración. Dave fue secuestrado mientras jugaban en la calle. Desde ese día sus vidas cambiarían para siempre. 25 años más tarde, y esa es la crónica, ¿no? Bueno, empieza a decir, Jean trabaja en el departamento de homicidios, y va haciendo una pequeña narración en la que algo de lo que les decía es que lo que tiene que ser, lo que tiene que ser procesado, es algo que tiene que ser procesado a través de la conversación, ¿no? Y no se da eso en la conversación, dice. No hay nada en tu pasado en lo que no pienses a menudo y que no te puedas quitar de la cabeza. ¿eh? No hay nada de tu pasado en lo que no pienses a menudo y no te puedas quitar de la cabeza, ¿no? Esas son preguntas que se va haciendo este
personaje como quien está viviendo el infierno, ¿no? De la obsesión. Pero ¿de qué obsesión? De la de un niño que no puede salir, ¿eh? De la que no puede salir en ese momento, ¿no? Y cuando digo no puede salir es que no tiene posibilidad ninguna, ¿eh? Tal cual, Olga, qué bien. Los que nunca escaparon de los lobos, ¿no? Los niños que nunca escaparon de los lobos, donde efectivamente lo que sienten es como esos aullidos torturantes, ¿no? Muy torturantes. Y en ese sentido directo, ¿no? Aparece la narración como una especie de eh, continuidad persecutoria, donde no avanza hacia una trama en la que pueda tener otro significado, ¿no? Eh, Eso que les estoy diciendo, ¿eh? Ahí está, eh, es lo que les decía que me parece que es muy significativo, ¿no? Es decir, el punto en que aparece esta eh, narración es un punto que eh, no tiene movimiento hacia adelante, sino que tiene una recurrencia repetitiva. ¿Mm? Esto es ni más ni menos lo que son las la tortura de la procrastinación, es decir, el hecho de manjar, masticar, 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 y que efectivamente no encuentre en ningún caso paz, no encuentre sentido. Por eso es que ella también les dice, yo les puedo pasar el link de Mystic River, el libro, es lindo, es una linda lectura, se lo estoy poniendo acá. Parecía que desconoce la situación terrible que él vivió. Sí, lo terrible sí. ¿Mm? Miren, acá si ustedes abren, es donde yo estoy leyéndoles y que lo que quisiera es compartir. La lectura es de acceso absolutamente libre. ¿Eh? Y les decía cómo empieza, ¿no? Porque me parece, tienen nada. Ahí lo que les da es una muestra de ese ebook. ¿Eh? Eh, bueno, y les va a mostrar algo que es ir leyendo el librito a poco, son 372 páginas. ¿Eh? Pero sí les decía que hay un punto. Eh, Dice, no existe la calle sin piedras mudas, ni la casa sin ecos. Miren, eso es de Góngora, ¿no? Eh, con lo que empieza, dice, él no comprendía a las mujeres, no del modo en que los camareros o los cárnicos no entendían a las mujeres, sino de la forma en que la gente pobre no comprendía la economía. Uno podría pasarse la vida entera delante del edificio de Gilbert Bank, dice, sin llegar jamás a imaginarse lo que pasaba ahí dentro. Esa es la razón por la que en lo más profundo de sus corazones siempre prefería atacar. ¿Mm? Los niños que escaparon de los lobos, como bien menciona Olguita, es el capítulo 1, ¿no? Y entonces empieza diciendo, que es a lo que vamos a ver, dice, cuando Jean Devine y Jimmy Marcus eran niños, sus padres trabajaban junto a la fábrica de golosinas, y los empieza a ubicar, ¿no? Los sábados el padre de Jimmy los dejaba caer por eso en la casa de Omar a tomarse una cerveza, y van a ver que siempre habla mucho de los padres, ¿eh? Pero es muy... bueno, ahí tienen el link que pueden abrir el libro, ¿no? Lo que dice Vivi Gracia, me imagino que es por eso, que es una parte, es como un plus, porque a mí me gustaría, en la medida de lo posible, que si al que le guste leer acceda a esa lectura. Y hoy está más fácil acceder a una lectura por PDF que a la peli, ¿no? Eh, y hay algo en donde a mí me parece muy bueno, que en la lectura hay una pausa que uno necesariamente hace, donde descubre cuál es el vínculo. Es muy linda la novela, es muy, muy linda, eh,
donde descubre cuál es el vínculo que los une a los tres, ¿no? Y en ese vínculo quedó congelado. ¿Eh? Cuando digo quedó congelado, es que hay algo que no pudo moverse, que no pudo moverse en esa narración, que no pudo salirse de la dinámica de interacción entre los tres. En ese sentido, eh, les quería leer lo que les decía para las que están en el libro cerca de la página 340, que lo pueden leer conmigo. Dice, cuando Jimmy regresó a casa, Annabeth estaba esperando en la cocina, ¿no? Esto eh, después de que ya lo mató, el otro sabe qué es, dice, se sentó en una silla al otro lado de la mesa y ella le dedicó una sonrisa pequeña y secreta que a él le gustaba. Esa que daba la impresión de que lo conocía tan bien que aunque él no abriera la boca durante el resto de su vida, ella sabría lo que le quería decir. Jimmy le cogió la mano y le recogió los dedos con un pulgar intentando encontrar las mismas fuerzas que veía en el rostro de ella. Este es el personaje que les decía que nos íbamos a dedicar a la tarde, ¿no? El monitor para bebés estaba entre ambos sobre la mesa, lo habían usado el mes anterior. No había tenido una grave infección para controlar los gorjeos de su niña mientras dormía, etcétera, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y él le dice, he matado a un hombre, al hombre equivocado. Aquella certeza, aquella vergüenza ardía en su interior. He matado a Dave Boyle. Le chorreaba todavía ardiente sobre el vientre, aquella lluvia lo calaba. He cometido un asesinato. He matado a un hombre inocente. Ya leo tu comentario, Olguita. Cariño, dijo Annabeth, escudriñándole el rostro. Cariño, ¿qué te pasa? Es por Katie, tiene muy mal aspecto. Cuéntamelo. Cuéntame qué te pasa, ¿no? Jimmy, susurró ella. Lo besó en los párpados. Le dice, Jimmy, háblame, por favor. Le apretó las sienes con las palmas de las manos, le deslizó los dedos a través del cabello para sujetarlo el cráneo, luego lo besó, le introdujo la lengua en la boca y lo sondó buscando con ahínco el motivo de su dolor, absorbiéndolo, capaz de convertirse, si era necesario, en un escalpelo que extirpase sus timores y los librara de ellos. Cuéntamelo, Jimmy, por favor, Jimmy, cuéntamelo. Fíjense, esto que estoy leyendo yo ahora es muy importante porque es todo lo contrario a la otra esposa, donde dice, no tiene sentido nada lo que me decís. No tiene la posibilidad de entrar en esa dimensión de él. Bueno, sigue el cuento. Bueno, se lo contó todo, lo de Harris, explicó la tristeza que había sentido en el interior de que tenía 11 años y que el hecho de haber amado a Katie había sido el único logro digno de admiración en su vida inútil y que Katie a los 5 años, ¿no?, lo necesitaba y desconfiaba de él, etcétera, etcétera. Dice, entonces maté a Dave. Le maté y le tiré al río y ahora acabo de enterarme, como si lo que he hecho no fuera bastante, de que era inocente. He hecho todas esas cosas, Ana, y no hay vuelta atrás. Creo que debería ir a la cárcel, debería confesar el asesinato de Dave, volver a la cárcel, porque es allí donde me toca estar. De verdad, cariño, no me merezco vivir en sociedad. No se puede confiar en mí. Su voz parecía la de otra persona, sonaba tan diferente de la que normalmente oía salir sus labios que se preguntó si Annabeth vería a un extraño ante ella, un Jimmy de papel, un Jimmy que se desvanecía en el éter. Sin embargo, Annabeth mantenía el rostro tan sosegado y tranquilo que parecía estar posando para un retrato. La barbilla alzada y los ojos transparentes y legibles. Jamie oía de nuevo los susurros de las chicas a través del monitor como una suave ráfaga de viento. Annabeth se agachó y empezó a desabrocharle la camisa. Jimmy observó sus dedos hábiles y su propio cuerpo se entumecía. Le abrió la camisa y lo dejó que colgara sobre los hombros y luego colocó la mejilla junto a él con la oreja sobre el centro del pecho. Dijo, yo solo, dijo, shh, susurró ella, quiero oírte el corazón. Le pasó las manos por las costillas, por la espalda y apretó con más fuerza la cabeza contra su pecho. ¿Mm? Eh, eh, chun, chun, chun,
Diminuto apareció en sus labios, y se le pasó la mano por las costillas, la espalda, apretó con más fuerza la cabeza sobre su pecho, cerró los ojos y una diminuta sonrisa apareció en sus labios. Permanecieron sentados allí durante un rato. Cuando Annabeth se apartó, Jimmy aún sentía la mejilla en el pecho como una marca permanente. Bajó de encima de su marido, se sentó en el suelo frente a él y se quedó mirando los ojos. Inclinó la cabeza hacia el monitor de bebé y por un momento escucharon cómo dormían las hijas. ¿Sabe lo que les dije hoy cuando las acosté? Y acá viene el discurso de ella. Negó con la cabeza. Les dije que tenían que ser especialmente amables contigo durante un tiempo. Porque si nosotros amábamos a Katie, tú la querías mucho más. La querías tanto porque la habías creado y porque la habías mecido en tus brazos cuando era pequeña. Y que a veces tu amor por ella era tan grande que tu corazón se hinchaba como un globo y sentías que iba a explotar de amor. Santo cielo, dijo Jimmy. También les dije que su padre las amaba a ella de ese modo, que tenía 4 corazones y que todos ellos eran globos, llenos de aire hasta los topes y dolorosos, y que tu amor implicaba que nosotras nunca tendríamos que preocuparnos. Y Nadine me preguntó, ¿nunca? Por favor. Jimmy se sentía como si estuviera aplastado bajo bloques de granito. ¡Para! Ella negó con la cabeza una vez, envolviéndole con su serena mirada. Dije a Nadine que no, que nunca tendríamos que preocuparnos, porque papá no era un príncipe, sino un rey. Y los reyes saben lo que tienen que hacer, por difícil que sea, para arreglar las cosas. Papá es un rey y hará, Ana lo interrumpe él, lo que deba hacer por aquellos a los que ama. Todo el mundo comete errores, todos. Los grandes hombres intentan solucionar las cosas, y eso es lo que cuenta. De eso se trata el gran amor. Esa es la razón por la que papá es un gran hombre. Jimmy se sintió cegado. No, dijo. Me llamaba Celeste. Espetó Annabeth y sus palabras fueron entonces dardos para él. No. Quería saber dónde estabas, me contó que había explicado tus propias sospechas sobre Dave. Se sentó con los ojos en calma, dice, me lo contó Jimmy, y yo pensé, ¿qué clase de mujer va contando cosas así de su marido? ¡Qué despiadado se ha de ser para ir contando esas historias por ahí como quien no quiere la cosa! ¿Por qué te lo contó a ti? Jimmy? ¿Por qué a ti precisamente? Jimmy se lo imaginaba, siempre lo había pensado por la forma en que a veces le miraba, pero no dijo nada. Annabeth sonrió como si pudiera adivinar la respuesta en su rostro. Podía haberte llamado al móvil, podría haberlo hecho. Cuando me contó lo que sabías y recordé que estabas con Val, adiviné lo que estabas haciendo, Jimmy. No soy estúpida. Sin embargo, no te llamé, no te detuve. La voz de Jimmy se encontró para preguntar ¿por qué no lo hiciste? Ella se inclina, con la cabeza hacia él, como si la respuesta hubiera sido obvia, se puso de pie, le contempló, le miró con curiosidad, se quitó los zapatos de golpe, se bajó la cremallera de los vaqueros y le deslizó las pantorrillas abajo, se dobló como por la cintura y los hizo bajar hasta los tobillos, se los pasó por las piernas en un tiempo que se quitaba las luces del sujetador, levantó a Jimmy de la silla, estrechó su cuerpo contra el de ella, luego besó sus mejillas húmedas. Son débiles, espetó Annabeth. ¿Quiénes? Todos, respondió. Todos salvo nosotros. Bueno, sigue. Y dice, nosotros no somos débiles. Declaró, nunca seremos débiles. Si hubiera podido comérsela viva sin causarle ningún dolor, le habría devorado los órganos y le habría clavado los dientes en la garganta. Annabeth se centró sobre la mesa de la cocina con las piedras colgando a los lados. Bueno, siguen teniendo relaciones y ahí
termina. Pero sí me gustaba esto que le dice, nunca seremos débiles. Nunca seremos débiles. Nunca seremos débiles. Y cuando acabemos, Jimmy, sí se sentía embregado, pero no te olvides de dar el beso de las buenas noches a las niñas, ¿no? Este es el punto, me parece, más fuerte del vínculo entre ellos. Es linda la novela, se lee, pero como en bolsa, es una novela que se lee rápido, sale con fritas, como dicen, entra como trompada, buscando metáforas de ese tipo, en donde efectivamente lo que emerge es que si hay algo de esto es la fragilidad y la vergüenza. Ese tipo de heroicidad, obviamente, lo que dice Nidia, tiene que ver con lo que acaba de comentar Olguita, ¿no? Recién lo voy a leer textualmente, dice, seres humanos en su mayoría parte castigados por la vida y en muchos casos castigados por la vida y portadores de un sentimiento de culpa. Esos son algunos, pero otros está marcado, que en esto es lo que dice, me parece terrible esta apología de este tipo de heroicidad, pero básicamente es para marcar esto que es como olímpico, ¿no? Es decir, la impunidad de los fuertes y la fragilidad de los débiles, porque si hay algo que, más allá que si uno lee la novela, se va a dar cuenta que Celeste le gustaba a Jimmy, ¿no? Y no precisamente Dave. Por eso es que ella encima dice, me llamó ella. Pero sí es la lógica esta de la crueldad puesta en la mano de los fuertes y el inevitable perecimiento del débil, ya sea que sea niño o ya sea que sea un hombre menos dotado de fuerza, ¿no? Es lindo, se los digo en la página, nosotros tengo marcado, en la página 17 están describiendo lo que uno ya vio en el cine. Dice, bien, tendremos que hablar con ella, habla de la madre, ¿no? Dice, sube el coche. Sube, lo repitió. O prefiere que te ponga las esposas. ¿Yo? ¿Tú? ¿Qué? Le dice el poli, parecía cabreado, golpeando puertas abiertas. Decía, el favor de entrar, ¿no? Id a contar a vuestras madres lo que estáis haciendo y no volváis a pillar. Bueno, le va contando todo esto que la fuerza la tiene. En realidad, léanlo, porque después se lo cuentan a los chicos. Es de una velocidad increíble el diálogo, pero todo el tiempo se ve que el chiquito es de todos el eslabón más frágil, ¿no? Entonces, yo no sé si es una apología de este tipo de heroicidad. Lo que sí sé es que la novela se encarga de darle a los tres personajes el matiz justo de fortaleza y de debilidad, ¿no? Y que la que sí hace esa heroicidad del rey es la esposa, ¿no? Donde dice, tu padre no es un príncipe, es un rey, y un rey hace todo lo que cree que está bien hecho, aunque se equivoque y comete errores, y habla de un crimen como un error. Miren lo que dice, cuando habla de Jimmy, dice, aunque la mayoría de las veces era incapaz de saber por qué, ¿no? Le tenía una gran simpatía. Había algo en él, tal vez en el hecho de que siempre hubiera estado allí, a pesar de que la mitad de las veces uno ni siquiera notara su presencia. Esa es la otra, ¿no? Es un ser como invisible, la víctima, ¿no? Entonces uno no sabe si está o no está allí, entonces también matarlo es más fácil, ¿no? Y esto que mencionaban, voy a poner lo que decía Olga, lo de los lobos, ¿no? Empieza, ¿por qué? Porque hay dos cosas ahí que están en juego, que son dos cosas muy importantes.
Una es la culpa, ¿ah? Y la otra es lo que les decía antes, que es la fragilidad del bien. O sea, todo aquello que frágilmente está puesto en las relaciones puede ser fácilmente destruido, ¿no? Empezando desde la inocencia, ¿eh? Desde la inocencia de los niños, léanlo, es lindísima, es re linda la novela, es mucho más linda la novela, ¿m? Tiene cosas muy duras, eh, bueno, les iba a leer una parte, pero voy a obviar, vean en la página 29, ¿eh? Dice, en la escuela era tan solo el niño que se habían llevado, y todo el mundo dejaba volar la imaginación con respecto a lo que le habría sucedido durante aquellos 4 días en que estuvo perdido. ¿Eh? Bueno, una mañana en el lavabo un alumno de séptimo grado le preguntó si te habían obligado a hacer tal cosa o tal cosa. Eh, y ya le decían, ¿tienes algo para decir mariquita? ¿Qué quieren que te vuelvan a pegar el mariposón? Estás llorando. Sé que hay algo que me parece que es muy interesante, que es cómo una exposición trae otra sobreexposición al dolor. Sentía como el entumecimiento de su rostro se convertía en una punzada, pero no era dolor lo que le preocupaba. El dolor nunca le había inquietado en lo más mínimo y nunca lo había hecho llorar. Ni siquiera cuando se cayó de la bicicleta y se torció el tobillo al clavarse el pedal. Y eso le habían tenido que dar 7 puntos. Era toda aquella clase de serie de emociones que expresaban tumultuosamente los chicos del lavabo lo que les dolía. Odio, aversión, ira y desprecio. ¿Mm? Esto es lo que yo trataba y que me parece que era muy bueno la versión escrita, del árbol caído todos hacen leña, tal cual, en el sentido de que cuando uno tiene la posibilidad, miren, de todas las películas que hemos visto, se pueden buscar las novelas, de todas, las de Lasse Hallström también, en el sentido de que muchas veces cuando uno lee se sitúa más en los aspectos que una película por supuesto no puede mostrar, por más brillante actor que sea, por ejemplar actor que sea Tim Robbins, ¿no? Por eso dice que no es tanto el dolor, sino el odio, que esto es lo que termina en el crimen, el odio, la aversión, la ira y el desprecio. Estas son las cosas que se acumulan en el abuso, ¿no? Y que también después son juzgadas como comportamientos inadaptados, como indisciplinas, como diferentes emergencias de conductas que aparecen en el aula, ¿no? Entonces les seguí diciendo, todo eso dirigido contra él. Era toda aquella serie de emociones que expresaban tumultuosamente los chicos del lavabo lo que les dolía. Odio, aversión, ira y desprecio. Todo eso dirigido contra él. No comprendía por qué. No se había metido con nadie en toda su vida. Aún así, le odiaban. Y ese odio le hacía sentir huérfano. Escuchen las palabras. Le hacía experimentar una sensación de putrefacción, culpa e insignificancia. Lloraba porque no quería sentirse así. Bueno, miren, en un párrafo se ve exactamente lo que dice ahorita la vergüenza, lo fuerte que son, y lo tumultuosas, lo inquietantes que son estas emociones, que dice nunca se había metido con nadie, esto quiere decir los inocentes, aún así lo odiaban. Entonces, y eso lo hacía sentir huérfano. Bueno, esto es lo que les decía de la orfandad de estos niños, ¿no? Es decir, que encima, además de la ausencia de los padres, tienen esa sensación. Miren que dice, ese odio lo hacía sentir huérfano, lo hacía experimentar una sensación de putrefacción, culpa e insignificancia. Lloraba porque no quería sentirse así. Todos se burlaban de sus lágrimas. Bueno, Junior bailó a su alrededor por un momento, hacía contorsiones, muecas con el rostro, mientras imitaba los lloriqueos de Dave.
Cuando al fin Dave consiguió controlar la situación y reducir sus lágrimas, algunos ruidos nasales, Junior lo abofeteó de nuevo en el mismo lugar y con la misma fuerza. «Mírame», le ordenó. Y Dave notó que le brotaba de los ojos un nuevo torrente de lágrimas. «Mírame». Dave alzó los ojos y le miró con la esperanza de ver compasión, humanidad o incluso lástima. Él hubiera sentido lástima en su rostro, pero lo único que atisbó fue una mirada feroz y sonriente. «Sí», dijo Junior, «seguro que se la chupaste». Le propinó un bofetón a Dave y este se dejó caer y se agachó. Junior se fue con sus amigos que no dejaban de reírsele, ¿no? Dave recordó algo que dijo el señor Peter, un amigo de la madre, que a veces queda... Hay dos cosas que un hombre no puede permitir que le hagan: que le escupan o que le hagan un desaire. Ambas son peores que un puñetazo. Si alguien te hace una de esas cosas, mátalo si puedes. Es fuerte, ¿no? Es muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, tengo marcado un montón de cosas acá. No sé si les aburre o quiere que les lea algunas otras partes, porque me parece que la voz de la escritora es muy bueno, ¿eh? Sobre todo porque configura esto que les decía, que es como esta pirámide, ¿no? Eh, del vínculo entre ellos. Dice, si se encontraban por casualidad al salir de casa, Jimmy Marcus es el personaje de tal cual, de lo Indefensión, el personaje de Sean Connery, solía andar en silencio junto a él de camino a la escuela, ya que habría sido violento no hacerlo, y solía saludarle cuando se lo encontraba en el pasillo, cuando coincidiría con él en la cola en la que formaba para entrar a clase. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Dave notaba una extraña mezcla de lástima e incomodidad, ¿eh?, en el rostro de Jimmy, como si éste deseara decirle algo y fuera incapaz de expresarlo con palabras. En el mejor de los casos, Jimmy nunca había sido muy hablador, a no ser que se le ocurriera alguna idea descabellada, como saltar por las vías del tren o robar un coche. Sin embargo, Dave tenía la sensación de que su amistad, en verdad, no estaba seguro de que hubieran sido realmente muy amigos. Recordaba con algo de vergüenza todas las veces que había tenido que insistir en su camaradería con Jimmy. Acabó en el momento que subió al coche, ¿eh? Acabó en el momento que subió al coche y Jimmy se quedó inmóvil en medio de la calle. Jimmy, tal y como fueron las cosas, no seguiría en la misma escuela de Dave, etcétera, etcétera. Bueno, Jimmy siempre había sido amigo de Val. Bueno, sigue la historia, ¿no? Y ya se va configurando, los delincuentes que era Jimmy, ¿no? Y acá sí les voy a leer el pedacito al que se refería Olga Marzolini, que me parece muy bonito, de cuál era el sufrimiento de él, ¿no? Bueno, dice, Dave sabía que no le perseguían. Al fin y al cabo eran lobos, y estos olían la noche en busca de la presa más cercana y más débil. Después la cazaban. Sin embargo, pensaba en todo ello más que a menudo, en el gran lobo y en el lobo grasiento, junto con los recuerdos que le habían hecho. Rara vez soñaba con ellos, pero se deslizaba hasta él entre la terrible calma del piso de su madre, entre los largos y tranquilos periodos de silencio en los que intentaba leer libros de cómics, ver la tele, observar, Se le aparecían y Dave cerraba los ojos con la intención de hacerlos desaparecer. Intentaba olvidarse de que el gran lobo se llamaba Henry y el lobo grasiento era George, que esos son los pedófilos, ¿no? Bueno, la novela sigue, yo se las dejo y está buenísimo que uno lea en cuarentena, les he leído un pedacito del capítulo 1 y algunos pedacitos del capítulo final, entonces si tienen ganas lo pueden leer. Para mí está escrito de manera brillante, sin golpes bajos, sin adjetivaciones innecesarios, muy de novela americana, ¿no? Así de barrio americano, ¿no?
Eh, y tiene algunas de las, eh, no sé, de expresiones muy claras de lo que la sociedad espera, ¿no? Hay una parte que dice, gana por mí, gana por mis hijos, gana por mi matrimonio, gana para que pueda llevarme esa victoria al coche y pueda disfrutar de ese triunfo con la familia mientras regresamos a nuestras vidas llenas de fracaso. Gana por mí, gana, 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 ¿no? Eso respecto a un partido de fútbol, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Estar metido en el medio de vidas muy tristes, de vidas muy desoladas y con pedacitos de luz, ¿no? Como triunfos en el béisbol y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y está hermosamente caracterizado eh, el noviazgo entre Dave y Celeste, ¿no? Es para no perdérselo, eh, porque ya pintan quién se va a acompañar y cómo se van a acompañar uno con el otro. ¿Mm? Eh, Además, hay pasajes que lo van a mostrar de manera brillante a Clint Eastwood como director, ¿no? Hay pasajes que uno lee y mira la película, Eh, en donde efectivamente eh, eh, nada, uno lee con pasión, digamos, y eh, miren, después de todos los pasajes que ustedes ven del ritmo que tiene la película, van a encontrar así, uno tras otro, las escenas que están muy bien recogidas cinematográficamente, ¿no? Y sobre todo el personaje de Celeste, no se lo pierdan porque es eh, lo, lo, lo bien dibujado que está ese personaje, ¿no? En el cine y en la novela, ¿no? Que es el personaje este de la entregadora, de la persona que no tiene de la persona que no tiene fe, ¿no? De la persona que no tiene confianza, ¿no? Y sobre todo, no solo de la persona que no tiene confianza, sino eh, de la persona que no es capaz de humanizar al otro. ¿M? Traza un dibujo exhaustivo y profundo sobre un grupo de personas relacionadas por las tragedias de fondo, una acaecida en el pasado y otra en el presente, la cual vuelve a abrir viejas heridas y golpea de nuevo sus vidas. Sí, tal cual. Yo diría que sí, vuelve a abrir viejas heridas o hace que sangren más aún aquellas que nunca se cerraron, ¿no? Bueno, es una novela hermosa, no diría que es una novela de verano, no es una novela de cuarentellado, pero es una linda lectura y se lee rapidísimo. Si no tienen problema leer en la compu, con el PDF ese que les puse, acceden sin problemas. ¿Eh? Bueno, ahora sí voy a decir lo que es cierto, que nos vamos a ver el lunes. No, no más tarde. ¿Eh? Pero bueno, ha sido un placer compartir con ustedes esta película. Y ahora ya tenemos otras tareas. Podemos sumar a las películas las novelas. Así que bueno, que tengan lindísima tarde. Que sea muy bueno la lectura. Como les digo, si pueden leerlo, que se lea así de manera muy ágil, porque en realidad una novela policial es eso, nada más que una novela policial contada desde el ángulo relacional, tiene muchísimos diálogos, es súper ágil. Bueno, espero que hayan disfrutado la peli,
no necesariamente las historias tan duras y dolorosas, pero sí al menos esto de poder aprender de la condición humana que a veces que es tan dura. Bueno, besos, nos vemos y que tengan linda tarde.